mercado de fichajes de la temporada 2025-2026 está siendo una completa locura. Fichajes como el de Hugo Ekitike a Liverpool por 95 millones, Mateus Cunha al Manchester United por 74, Víctor Gyökeres al Arsenal a cambio de 68 millones de euros o el del Chelsea pagando 63.70 por Joao Pedro son ejemplos muy claros de cómo, primero, la Premier League es de lejos la liga en Europa que más gasta y segundo, lo que nos interesa. ¿Por qué se paga tanto dinero por los delanteros y por qué parece que los delanteros actualmente ya no son tan determinantes como antes? Esto es Fútbol en Perspectiva. El día de hoy tenemos que hablar de los centrodelanteros, una posición que cada vez parece estar más sobrepagada. Luis Suárez, Lionel Messi, Ciro Immobile, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé. Todos ellos son los últimos ganadores de la Bota de Oro, galardón que se entrega al mejor goleador de una temporada en liga. De esa lista, solamente Harry Kane, en la temporada 2023-2024, protagonizó un fichaje que sería considerado top 10 en ese año. Erling Haaland no entró en la temporada 2022-2023, pero sí lo hicieron futbolistas como Darwin Núñez y Alexander Isak, que tuvieron un costo mayor al del delantero noruego. 3 temporadas después, Darwin Núñez está haciendo las maletas rumbo a Arabia Saudita y Alexander Isak potencialmente se puede convertir en el fichaje más caro en toda la historia de la Premier League. Pero esa es otra historia que no contaremos en este video. El punto es que hoy más que nunca el gol es sumamente codiciado y súper valorado. Mientras escribí este guión, el Manchester United fichó a Benjamin Sesko por más de 76 millones y medio de euros. Y aquí es donde tengo que realizar la primera pausa, porque tengo que hablar de la Bota de Oro y utilizarla para intentar categorizar a los goleadores de los equipos e intentándolos ubicar en algún espectro. En los 10 años que tomé como referencia, el ganador de la Bota de Oro siempre ha anotado más de 30 goles, lo que significa que anotar 30 goles o más te hace un futbolista ganador de Bota de Oro. Así que te posiciona en la élite máxima en el mundo del fútbol. Pero la élite máxima no es el único escalafón que hay. Hay otro tipo de delanteros que la verdad están considerados de garantías. Por ejemplo, para mí un delantero de garantías es un futbolista que anota más de 15 goles por temporada. Para poner un poco en contexto, por ejemplo, Álvaro Morata, un futbolista que todos ubicamos, solamente llegó a alcanzar esa cifra en 2 temporadas y siempre ha estado muy bien valorado. Hablando de futbolistas que anotaron 15 goles o más en esta temporada, tenemos a futbolistas como Hugo Ekitike, Tierno Barry, Oli Watkins, Jonathan David, Julián Álvarez, a José Pérez. En Portugal lo hicieron Pavlidis y Samu Morodion, y en Italia Moise Kean, que encontró la redención en la Fiorentina. Luego están los futbolistas que alcanzaron la veintena de goles y que podrían ser considerados por algunos futbolistas de élite: Chris Wood, Alexander Sørloth, Ante Budimir, Patrick Schick, Mason Greenwood, Sergiu Guirassy, Omar Marmoush, Erling Haaland, Alexander Isak y el gran tapado de la temporada, Mika Vieret del Mónaco. Estos son futbolistas que alcanzaron la veintena de goles, pero anotaron menos de 25. Aún así, yo creo que muchos de estos futbolistas los podríamos considerar en la élite más importante del fútbol europeo. Pero aún así hubo futbolistas que anotaron más de 25 goles, como los que diré a continuación: Matteo Retegui en Italia, Víctor Osimhen en Galatasaray, Harry Kane en la Bundesliga, Robert Lewandowski en la Liga Española, Víctor Gyökeres en la Liga NOS en Portugal y Kylian Mbappé en la Liga Española. Estos futbolistas son la élite absoluta en lo que respecta a goleadores en el fútbol europeo. Quizás Matteo Retegui ya no entra, aparte por su reciente fichaje a la Liga Árabe, sino porque es la primera vez que llegó a alcanzar esta cifra. La mayoría ya ha repetido estos números, entonces para nada es una sorpresa que estos futbolistas sean capaces de anotar 25 goles por temporada y constantemente están compitiendo por la Bota de Oro. En un video realizado en mi canal anterior de fútbol, Futbología MX,
Hice un video que es muy interesante en donde hablo de la ilusión de la estadística en el fútbol, en donde hablo particularmente de cómo la estadística puede ser una herramienta que se puede utilizar de forma tendenciosa si no se interpreta de una manera adecuada. En el mundo de la estadística avanzada en el fútbol hay una estadística que se ha convertido en el estandarte para evaluar a los delanteros. La famosa estadística de los expected goals. Explicar qué son los expected goals no es tan complicado. Me encanta cómo FBref lo tiene muy sencillo. De manera simple, los expected goals o goles esperados es la posibilidad de que un disparo termine en gol según las características de ese tiro y las jugadas previas. Algunos de los factores que se toman en cuenta son la ubicación del rematador, a qué distancia y con qué ángulo respecto a la portería se hizo el tiro, las partes del cuerpo, ¿fue un cabezazo o un disparo con el pie? Los tipos de pase que anteceden en la jugada. ¿Viene de un pase filtrado, un centro, una jugada al balón parado? Y todas esas variables. Los tipos de ataques. ¿Se generó desde una posición organizada, tras un rebote, con la defensa colocada o después de una conducción? Cada tiro se compara con miles de intentos similares para calcular la probabilidad de que acabe en gol. Esa probabilidad es el valor de expected goal. Y aquí es una tabla muy sencilla. Un expected goal de 0 es un fallo seguro. Un expected goal de 1 es un gol seguro. En cambio, un valor de 0.5 significa que si se repitiera ese tiro 10 veces, se esperaría que al menos 5 de ellas fuera un gol. Obviamente, los jugadores con altos valores de expected goal suelen ser delanteros centros o extremos que jueguen muy adelantados al ataque, ya que son los que más oportunidades claras de gol generan partido tras partido. Ya una vez explicado los expected goals, tenemos que decir que es una herramienta muy útil, pero no es para nada una métrica definitiva para evaluar el desempeño de un delantero. Es válida para ciertos contextos, pero tiene limitaciones que hay que considerar, y yo creo que aquí tenemos que empezar a analizarlo. En los puntos positivos tenemos que mide la calidad de las oportunidades. Un delantero con un expected goal alto suele estar involucrado en jugadas peligrosas, lo que indica que se posiciona bien y recibe buenos balones. Por ejemplo, un delantero que acumula 20 expected goals en una temporada está generando oportunidades de calidad, incluso si no anota todos esos goles. También es muy bueno para evaluar la consistencia. Comparar los expected goals con los goles reales puede demostrar si un delantero es eficiente. Si un jugador tiene 15 goles con un expected goal de 10, está superando las expectativas. Dicho de otra forma, es un overperformer. Por el contrario, si tiene 10 goles con expected goals de 15, está desaprovechando oportunidades, los famosos underperformer. También los expected goals permiten comparar a los delanteros o equipos de diferentes ligas o contextos ajustándose a la calidad de las oportunidades. Y por último, la característica que me parece más interesante es que los expected goals son independientes del resultado final. Los expected goals no se ven afectados por la suerte o factores externos, como pueden ser un mal rebote o una gran atajada. Esto permite evaluar el desempeño en creación de oportunidades, no solamente de los goles. Como todo en esta vida, también tiene cosas malas. Por ejemplo, no mide la validad de un jugador individual. Los expected goals no capturan la genialidad de un jugador para convertir disparos improbables en goles. Por ejemplo, un gol de volea desde 25 metros tiene un expected goal muy bajo, pero refleja una habilidad excepcional del jugador que realizó el gol. También los expected goals dependen del contexto del equipo. Un delantero de un equipo dominante, pongamos de Manchester City, tendrá unos expected goals mucho más altos que un equipo que sea defensivo, aunque ambos futbolistas sean igualmente talentosos. Una de las limitaciones más grandes que tienen los expected goals es que ignora por completo los factores cualitativos. Dicho de otra forma, los expected goals no miden la presión defensiva real, la calidad de portero o el estado del terreno de juego. Por ejemplo, un disparo con expected goal de 0.3 contra un portero de élite como puede ser Alisson Becker puede ser más difícil de lo que la métrica sugiere. Tampoco refleja el impacto total del jugador. Futbolistas como Benzema o Roberto Firmino han aportado mucho más allá de goles. Asistencias, presión, movimientos tácticos con y sin valor son cosas que los expected goals jamás van a poder calcular. La variabilidad en los modelos también es un tema muy importante. Los diferentes proveedores de estadísticas, Opta, StatBomb, Understat, calculan los expected goals de manera ligeramente distinta, lo que puede generar discrepancias. Por ejemplo, algunos modelos incluyen la presión defensiva, mientras que otros no.
Y sin duda, el punto negativo más importante es la sobreinterpretación. Los aficionados o analistas pueden darle demasiada importancia a los expected goals, ignorando el contexto del partido, como el marcador, las circunstancias del partido y demás. Por ejemplo, no es lo mismo tomar un disparo en el minuto 90 con el marcador empatado o tener ese mismo disparo al minuto 90 con el partido prácticamente ya sentenciado. Una vez finalizada esta explicación de los expected goals, creo que es hora de evaluar el desempeño de los futbolistas en las ligas más importantes de Europa. Empezamos con lo que sucedió en la Premier League. Aquí podemos ver los goleadores más importantes de la Premier League, encabezados por Mohamed Salah, que anotó 29 goles. Seguido está Alexander Isak con 23, Erling Haaland con 22 y Chris Wood con 20, empatado con Bryan Mbeumo. En España vemos que Kylian Mbappé, el ganador de la Bota de Oro, anotó 31 goles, Robert Lewandowski anotó 27, ante Budimir 21, Alexander Sørloth 20 y a Josep Pérez, sin duda la revelación de la Liga Española, 19 goles. En Italia, Matteo Retegui se llevó el Capocagnoneri con 25 tantos, Moise Kean anotó 19, Ademola Lookman 15, Ricardo Orsolini 15 y en el quinto lugar está Romelu Lukaku con 14 anotaciones. En la Bundesliga, Robert Lewandowski también se llevó el título de goleo con 26 tantos, seguido de Sergiu Guirassy con 21 goles, Patrick Schick con 21, Jonathan Burgdad con 18 y Tim Cleivings con 16. Lo que acabamos de ver es la lista de máximos goleadores en las 4 ligas más importantes de Europa. Goles totales. Lo que ahora veremos son los overperformer, es decir, los futbolistas que anotaron más goles de lo que la estadística sugiere que debieron haber anotado. En Inglaterra vemos que el futbolista que tuvo mejor desempeño fue Bryan Mbeumo, nuevo fichaje del Manchester United, que anotó 20 goles con 12 goles esperados, es decir, anotó 7.74 goles más de lo que debió haber anotado. Después de él están Chris Wood, Mateus Cunha, Jarrod Bowen y Alex Iwobi. En España, como lo mencioné, el gran rey de esta estadística es Josep Pérez. Josep Pérez anotó 19 goles con apenas 12.83 expected goals, es decir, anotó 6.17 goles más de lo que la estadística dice. El top 5 lo completan futbolistas como Oyan Sanset, Kylian Mbappé, Sandro Ramírez, que encontró redención en Las Palmas, y Dani Olmo. En Italia, Matteo Retegui es el que dominó absolutamente todas las estadísticas. Anotó 25 goles con unos expected goals de 19.24, lo que significó que anotó 5.56 goles más de lo que la estadística marca. El top 5 lo completan Ricardo Orsolini, Pedro Rodríguez de la Lazio, Ademola Lookman y Scott McTominay. Una completa locura la temporada del jugador escocés. En Alemania, Patrick Schick sin duda alguna es el que lidera esta estadística. Anotó 21 goles con apenas 12.52 goles esperados. Eso significa que anotó 8.48 goles más de lo que la estadística marca. Hasta el momento es el futbolista con una diferencia más positiva en lo que hemos visto del video. Detrás de él está Omar Marmoush del Frankfurt, que de hecho se fue a la Premier League en el mercado de pases invernal. Harry Kane, Xavi Simons y el japonés Shuto Mashino terminan este ranking. Y aunque puede ser un poco ventajista hablarlo, tenemos que mencionar a los underperformer, es decir, los futbolistas que anotaron menos goles de lo que la estadística marca que debieron haber anotado. En Inglaterra es muy claro quién es el peor futbolista en este rubro. Savinho solamente puede anotar un gol de los 5 goles que se esperaban de él, es decir, tiene un porcentaje negativo de 0.04. El top 5 lo tienen Dominic Calvert-Lewin, Cameron Archer del Southampton y en una doble mención deshonorífica, los futbolistas del Crystal Palace como Eddie Nketiah e Ismail Yassar terminan este ranking. En España vemos que Abde es el rey absoluto de esta estadística, anotó solamente 2 goles con unos expected goals de 7.82, lo que lo deja con menos 5.82 goles, o sea, básicamente se perdió casi 6 goles, y el top 5 lo componen Miguel de la Fuente, Álvaro García, Juanmi y Samuel Lino. En Italia el rey absoluto es Tammy Abraham, obviamente cuando le pertenecía al Milan. En este caso el futbolista inglés anotó 3 goles. Se esperaba que anotara 7.12 goles, lo que le deja con un promedio de menos 4.12. El top 5 lo componen Valentín Tati Castellanos de la Lazio, Mario Pasalic del Atalanta, Ange Joanboani del Parma y Nico Paz. Y por último, en la Bundesliga,
Uno de los protagonistas de este video y mi inspiración para hacerlo, Hugo Ekitike, anotó 15 goles, una cifra muy buena. Pero lamentablemente para el futbolista francés, los expected goals no mienten. Se esperaba que él anotara 21.58 goles. Es decir, Hugo Ekitike debió haber anotado 6.58 goles más de los que anotó. El resto del top 5 lo componen Junior Adamu del Freiburg, Jackson Irving del São Paulo, Boris Brosinski y Jordan Shiboshu del Unión Berlín. La evolución del delantero centro es una muy interesante, de un goleador puro a un jugador multifacético. Históricamente el delantero centro era el referente ofensivo de los equipos, un jugador cuya función principal era la de finalizar jugadas dentro o cerca del área. Ejemplos icónicos de grandes delanteros centros son los siguientes: Gerd Müller, un depredador del área con un instinto goleador insuperable. Marco Van Basten y Hugo Sánchez, delanteros que combinaban perfectamente la técnica y una definición letal. Y delanteros modernos como Ronaldo Nazario y George Weah, cuya explosividad y capacidad para resolver en el 1 contra 1 los hacía prácticamente imparables. Estos delanteros vivían para el gol, ya fuera rematando centros, jugando de espaldas para pivotar o aprovechando balones sueltos. Su rol lo tenían clarísimo: recibir balones en posiciones peligrosas y convertirlo en goles. Los sistemas tácticos como el 4-4-2 clásico estaban diseñados para abastecerlos con centro desde las bandas o pases filtrados. Aquí tengo que hacer otra pausa porque tengo que hacer spam de este canal. Sobre todo quiero agradecerte por la gran acogida que está teniendo Fútbol en Perspectiva. El primer video que realicé pasó las 120 views y estoy muy contento. Muchas gracias por estar al pendiente de este pequeño proyecto. Valoro muchísimo que si te está gustando, por favor, dejes tu manita arriba y también, por favor, suscríbete y recomiéndame con tus amigos. Eso me ayuda muchísimo. Con la evolución del fútbol hacia sistemas más dinámicos y tácticos, por ejemplo el 4-3-3, 4-2-3-1 o incluso sistemas donde existe el falso 9, el rol del delantero centro ha cambiado significativamente. Los entrenadores modernos como Pep Guardiola, Jürgen Klopp, José Mourinho o Diego Simeone exigen a los delanteros que se involucren más en la construcción del juego. Esto incluye bajar a recibir balones, asociarse con mediocampistas, presionar al rival y abrir espacios para compañeros. El ejemplo más claro que yo tengo es Karim Benzema. Karim Benzema me parece que es el arquetipo del delantero moderno. Un futbolista que no solamente anotaba, sino que conectaba con el juego, asistía y creaba espacio para jugadores antes como Cristiano Ronaldo y en los últimos años para Vinicius Jr. En clave Premier League me parece que el delantero moderno siempre fue Roberto Firmino. Sacrificaba muchas veces goles para los extremos que claramente eran las estrellas de Liverpool de Klopp. Mohamed Salah y Sadio Mané no pueden entenderse sin la participación de Roberto Firmino. Aunque jamás terminó de despegar como uno esperaría, la posición del falso 9, popularizado por Lionel Messi bajo la dirección de Pep Guardiola, hizo que el delantero se convirtiera en un creador que se mueve entre líneas, que descoloca defensas y que genera superioridad numérica en el medio campo. Otros ejemplos de falsos 9 puede ser Cesc Fábregas, sobre todo en su etapa con el Barcelona, donde curiosamente entraba por Lionel Messi a cumplir ese rol, y sobre todo en la selección española, y algunas veces Phil Foden en algunos partidos con el Manchester City. Los delanteros ahora son los primeros en presionar a los defensas y porteros rivales, especialmente en sistemas de presión alta como los de Jürgen Klopp. O mi ejemplo favorito, el PSG de Luis Enrique, en donde ya hemos visto lo que ha pasado con la posición del delantero centro. En el equipo parisino vemos constantemente cómo existe una rotación casi infinita en el rol del delantero centro, muchas veces ocupado por Dembélé, otras veces por Barcola y a veces por Désiré Doué. Parece que el único futbolista exento del rol de centrodelantero es Kvicha Kvaratskhelia, pero él lo vemos constantemente por banda izquierda y por banda derecha, ya que la presión alta exige un desgaste físico que antes no era típico de un 9. Y por último, los delanteros modernos deben adaptarse a múltiples roles. Por ejemplo, Harry Kane, que combina la finalización de un 9 clásico con la capacidad de bajar a distribuir como un 10, mientras que Erling Haaland representa el lado opuesto, el goleador puro. Ya una vez explicada la evolución que ha tenido los delanteros centros, creo que es importante hablar qué hay detrás de esta evolución. Primordialmente los sistemas tácticos. Los sistemas actuales priorizan la posición, la presión alta y la flexibilidad. Los delanteros quieren delanteros que contribuyan al sistema, no solamente que esperen balones dentro del área. Actualmente existe mayor competencia defensiva.
Las defensas son más organizadas, con líneas altas y marcajes más ajustados, lo que obliga a los delanteros a moverse más para encontrar espacios. La evolución física y técnica. Los jugadores modernos son más completos. Un delantero debe ser rápido, fuerte, técnico y tácticamente inteligente para sobrevivir en ligas competitivas. Y una muy evidente, la influencia de los entrenadores más visionarios. Figuras como Guardiola, Jürgen Klopp y José Mourinho han redefinido el rol del delantero, exigiendo más versatilidad y sacrificio. Si nos vamos a ver las estadísticas, podemos observar que en los goles anotados por los equipos parece que cada vez están mejor repartidos. En el fútbol actual, los goles tienden a distribuirse mejor, entre mediocampistas, extremos, hasta defensas, en lugar de simplemente concentrarse en el único delantero goleador. Esto también es multifactorial. En formaciones ya mencionadas como la 4-3-3 o la 4-3-2-1 con extremos, futbolistas como Salah, Mbappé y, para que no se molesten conmigo, los Vinicius y Rafinhas de turno, además de mediocampistas ofensivos como Kevin De Bruyne, Jude Bellingham y Bruno Fernández, cuentan con un rol protagónico en el ataque, lo que reparte la responsabilidad goleadora y no solamente se carga en el delantero centro. Los laterales modernos como Trent Alexander-Arnold o Theo Hernández suben al ataque y contribuyen con goles y asistencias, algo menos común en el pasado. También los defensas centrales como Virgil van Dijk, Gabriel Magalhaes y antes Sergio Ramos aportan goles en jugadas a balón parado, desde córner, faltas o penales, que cada vez son muy importantes. También existe un mayor énfasis en el juego colectivo. Equipos como el Manchester City, Liverpool, Arsenal, PSG o Bayern Múnich distribuyen los goles entre múltiples jugadores, porque su estilo se basa en la creación de oportunidades desde diferentes posiciones. Por ejemplo, en la temporada 2023-2024, el City tuvo a Haaland como máximo goleador, pero jugadores como Phil Foden, Rodri y Bernardo Silva también aportaron goles significativos para la temporada Citizen. En el Liverpool de Jürgen Klopp, Salah y Mané solían superar constantemente las cifras de su delantero centro, en este caso Roberto Firmino, mostrando que esta evolución también ha permeado en los extremos, que han ganado protagonismo temporada tras temporada. Aunque esto puede ser un poco controversial, también es que hay mayor calidad en otras posiciones. Los mediocampistas y extremos modernos son más completos y tienen mejor capacidad goleadora. Por ejemplo, en el Real Madrid, Jude Bellingham es un claro ejemplo de ello. O mi ejemplo favorito, Bruno Fernández en el Manchester United. Son futbolistas que llegan al área con frecuencia y anotan goles, algo que antes era mucho menos común. También técnicamente, los defensores han mejorado muchísimo su técnica. Es imposible no pensar en el Liverpool moderno y no tener a Trent Alexander-Arnold como un referente de ese equipo que ataca tan bien. Y además, que el futbolista inglés era un aporte invaluable para el equipo, primero de Jürgen Klopp y en esta última temporada de Arne Slot. Toda esta paja que estoy diciendo es muy interesante, o bueno, a mí me parece muy interesante. Y aquí es donde tengo que responder una pregunta muy importante. ¿Puede un gran delantero tener un expected goals bajo y aún así seguir siendo un futbolista de garantías? Y la verdad es que sí, es un sí rotundo. Hay muchísimos escenarios en los que un delantero de élite puede tener unos expected goals bajo o que no sean tan alto y aún así ser considerados un gran jugador. Ya hemos mencionado cómo muchas veces el rol táctico es muy distinto. Futbolistas como Roberto Firmino o Karim Benzema me parece que son futbolistas que encajan a la perfección. Uno que también a mí me parece impresionante fue el rol que tuvo Olivier Giroud en la Copa Mundial del 2018. El futbolista francés terminó campeón del mundo jugando todos los partidos sin anotar ni una sola vez. Tuvo expected goals bajo, pero toda la labor que cumplió con Francia, ningún otro futbolista lo hubiera hecho como lo hizo el futbolista más guapo que hemos tenido en el Milan en muchos años. Igual, Lionel Messi, que aunque sé que no es un 9 clásico, es más, muchas veces siempre se ha tildado que Messi es mejor creador de juego que goleador, que eso es una completa locura porque Messi en cualquier área es un dios, la verdad. Es una locura. Messi constantemente tenía unos expected goals bajo porque solía tirar mucho de posiciones que eran poco probables que anotara goles, tiros lejanos, ángulos complicados, faltas y demás. Su genialidad permitía que anotara más de lo que los expected goals predecían. Una muy lógica que también ya hemos mencionado es que los equipos que generan menos oportunidades de goles van a tener delanteros que tengan un promedio mucho más bajo. Por ejemplo, un futbolista que juegue en un equipo que tenga la pelota, que sea un equipo ofensivo como puede ser el Tottenham Hotspur con Dominic Solanke, va a tener unos expected goals mucho más alto de un equipo defensivo que puede ser un Burnley, un Southampton, pero entienden por dónde van los tiros.
Aunque eso sí, el trabajo de un futbolista va a ser valioso por lo que da aparte de los goles. Y como sé que al hablar de Messi tengo que hablar de Cristiano Ronaldo, tengo que decir algo también a favor de Cristiano Ronaldo. Y es que el bicho se ha convertido en un futbolista excepcional a la hora de anotar goles que tienen expected goals muy bajos. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo suele disparar en posiciones que son muy difíciles y que tienen una probabilidad muy baja, pero gracias a su gran precisión, potencia y todo lo que Cristiano Ronaldo siempre ha hecho, permite superar constantemente sus expected goals. Resumiendo cortita y al P, un delantero centro con expected goals bajos puede seguir siendo un futbolista de garantía si su rol trasciende la finalización, o también si su contexto no le prevé de muchas oportunidades claras. Sin embargo, un futbolista con expected goals que persistentemente estén bajando en un equipo que genera muchas oportunidades puede ser una clara señal de alerta sobre su posicionamiento o sobre su efectividad. Ahora sí, para finalizar este video, tenemos que hablar del título del propio. ¿Por qué los delanteros centros son tan caros en el mercado actual? Bueno, los delanteros centros son tan caros en el mercado de fichajes debido a una combinación de factores relacionados con su rol único, la oferta y demanda y el impacto económico y deportivo que generan. Los delanteros centro puros, aquellos con un instinto goleador excepcional, como Haaland, Lewandowski, Mbappé o Gyökeres, son raros. No todos los jugadores tienen la capacidad de estar en el lugar correcto, mantener la calma bajo presión y convertir oportunidades de gol, especialmente en situaciones de altos expected goals o incluso en jugadas menos probables. La formación de este tipo de jugadores requiere habilidades específicas, la finalización, posicionamiento y un físico privilegiado, cosas que no abundan en nuestro fútbol, lo que hace que eleve su valor. Los goles son el factor determinante en el fútbol y los delanteros centros son los principales responsables de convertir oportunidades en puntos. Un goleador confiable puede marcar la diferencia entre ganar una liga, avanzar en competiciones como la Champions League o evitar el descenso. Por ejemplo, el traspaso de Erling Haaland al Manchester City se justificó rapidísimo, con más de 50 goles anotados en todas las competiciones, ayudó de manera increíble para que el Manchester City por primera vez consiguiera un triplete y se pudiera alzar como el mejor equipo del mundo. Los clubes de élite compiten ferozmente por un número limitado de delanteros de primer nivel. Esto genera una guerra de pujas que infla los precios. Por ejemplo, jugadores como Víctor Gyökeres han sido disputados en oferta de muchos millones de euros debido al interés de múltiples clubes. En su momento se hablaba de cómo Osimhen estaba cotizado en más de 100 millones de euros. Los goleadores no solo aportan dentro del campo, sino que también generan ingresos fuera de él. Futbolistas como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi atraen aficionados, venden camisetas y aumentan la visibilidad global del club. Esto parece justificar las inversiones millonarias, ya que el retorno económico puede ser significativo. Y aunque no existan cifras abiertas, es evidente que la gente le presta mucho más atención desde que llegó Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a la MLS y a la Liga Árabe respectivamente. Los delanteros centro modernos, además de marcar goles, suelen aportar en otras áreas: presión alta, creación de juego, asociación con compañeros. Esta versatilidad aumenta su valor, ya que un delantero completo, como Harry Kane, que anota y asiste en la misma proporción, es mucho más difícil de reemplazar que un finalizador puro. Sin embargo, incluso delanteros centro tradicionales como Haaland o Gyökeres son muy caros porque su eficacia dentro del área es insustituible. Los delanteros centros son caros porque combinan una habilidad escasa con un impacto directo en los resultados deportivos y económicos. Aunque sea una simplificación de primero de economía, la demanda supera a la oferta y los clubes están dispuestos a pagar cantidades altísimas por jugadores que puedan definir el curso de su temporada. Además, la versatilidad, que cada vez parece estar más demandada, y la inflación del mercado amplifican los precios constantemente. Por eso los clubes están dispuestos a invertir en delanteros centros caros, porque el riesgo de no hacerlo puede ser muchísimo mayor: perder competitividad, descender o simplemente no clasificar a torneos. Sin embargo, la presión sobre estos jugadores es enorme, ya que se espera que justifiquen su precio con goles inmediatos y muchas veces no cumplen con esa expectativa. Casos como ese hay bastantes. Eso fue todo, muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que te haya gustado. Yo fui Luis, esto fue Fútbol en Perspectiva y me encantaría leerte aquí abajito en la caja de comentarios y que me respondieras la siguiente pregunta: ¿crees que los delanteros centro están sobrevalorados o se paga justo por ellos?